Gracias, te agradezco. Estoy grabando. Entonces, ahora Débora Howe y está hoy grabando. Ok, Voy a ahora hacer, tengo que ver cómo comparto. A ver, creo que era de acá. pará, Dame un voy a hacer lo segundito. siguiente Sí. para aquellas y aquellos que nos están mirando desde Marte, porque ustedes no saben, este video va a quedar grabado, va a viajar a las redes, ¿correcto? Y nadie sabe en qué época y tiempo alguien va a estar viendo esto, ¿correcto? Carta para mis amigos del año 3005. Sí, estoy viendo cómo Pues, comparto, profe. mire, voy a decir, si están viendo esta clase, esta es la clase de Sistemas Políticos Comparados 2 de la Universidad Abierta Interamericana. El futuro sos vos. Si hay una de las siglas que odio es esa, pero bueno, el futuro sos vos. Yo me deprimí mucho cuando Unión por la Patria puso la patria sos vos. A mí me gustaba la patria es el otro, pero bueno. Eh, y sigo diciendo, esta es la quinta clase. Lucho se acaba de integrar, así que Lucho, esta es tu segunda, ¿cuál es? La segunda o tercera, porque agarré una por la mitad. Bueno, y está bien. Y vamos a ver el trabajo de Débora que está presentándolo y vamos a hacer una especie de grupo de autoayuda. Dale, Débora. Bueno, lo comencé hoy, así que obviamente que seguramente puede ser que después quite cosas, añada cosas y demás, pero bueno, digo, quería ver si estaba más o menos encaminándose, ¿no? Ujú. Bueno, yo le hice esta portada, como por ahora estudio de caso Rosario Santa Fe, un periodo 2019-2023, Sí. donde se va a tocar tema de gobiernos, elecciones y resultados ¿Resultados de qué? ¿De las elecciones o de de las gobierno? de ambas en realidad, de las Ok. elecciones y por eso derivó al gobierno, que va a ser en el 2024 en realidad. Pero No, también, no, porque ahí yo lo primero que pienso, pero esto le sirve a todos, sí, sí, Débora, sí, sí, sí. vos también lo tenés claro. Una cosa es analizar procesos electorales y otra cosa es analizar, ya lo hablamos, pero lo estoy repitiendo, Sí, sí, sí. procesos de gobierno, que no es lo Ok. mismo. Una cosa es cómo gobierna una gestión, con qué herramientas cuenta, institucionales, no institucionales, y otra cosa es el análisis de un resultado electoral que después deja un campo abierto. Claro, Entonces, no, cuando resultados pueden ser de un acto electoral o resultados pueden ser de una gestión de gobierno. ¿Pudo ah, gobernar? No. ¿Contó con estos apoyos? No. ¿Se entiende lo que digo? No es lo claro, mismo. resultados de Voy- gobierno voy a hacer. claro, Voy a hacer, después le cambio esa parte. sí, voy a dar otro ejemplo. Todo esto sirve, Débora, para todo. Sí, Por sí, ejemplo, no me molesta la crítica ah, constructiva, obvio. no, pero igual es para todo. Voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, la vez pasada, un colega, Ari, que estuvo la vez pasada acá, me contó que fue a dar una clase de Derecho Constitucional y bueno, el tema era hiperpresidencialismo. Y yo le dije, mira, Ari, yo me revienta el término hiperpresidencialismo, no lo voy a usar. ¿Por qué? Y cae empíricamente fácil, ¿por qué? Porque tenés, le dije, pensá los presidentes del 83 en adelante, ¿fueron fuertes o débiles con las mismas instituciones? Y tenés todos los casos, ¿no es cierto? Entonces, ¿es suficiente un resultado electoral para determinar si una gestión va a poder o no va a poder gobernar? No. Por eso es interesante analizar gestiones de gobierno con las instituciones con las que contamos. De repente algunos capitalizan mejor las herramientas que tienen y otros no. Pero son los mismos presidentes con la misma constitución, con prácticamente mismas situaciones en las cámaras. Algunos fueron hiperpresidentes y otros fueron un desastre. ¿Entienden? Este, Se podría hablar de hiperpresidencialismo en función de decir, bueno, hay muchas herramientas que le otorgan al presidente amplias facultades. Solo eso podríamos decir, pero después, bueno, dale, Débora, seguí, ya está. Perfecto. Bueno, voy a admitir a Ludmila o la admite usted, profe. Justo me apareció el ¿Cómo? cartel. Me dice admitir a Ludmila. Ahí está, Sí, ahí la admití, a admití. todos los que van Sí, apareciendo sí, ya está, admití. ya está. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, entonces, vuelvo a repetir. Está abierto a la crítica, obviamente, y recién hoy lo comencé y bueno, obviamente que puede haber cosas que no van a servir, cosas que sí, pero esa es la idea de mostrarlo, ¿no? En Exactamente. primer lugar,
hice una introducción donde me pareció todo lo que fui poniendo en este primer comienzo, me pareció que era importante como para llegar después al final, que obviamente que no lo tengo todavía, ¿no? Ajá, lógico. Pero, claro, pero comencé diciendo un poco de cómo, justamente de cómo fueron mis inicios en la política y el por qué, pero muy breve, obviamente. Porque yo cuando empiezo en la política comienzo desde el lado del peronismo. Y después, Sí, ¿por qué me paso al PRO? ¿Me explico? Entonces perfecto. hago un pequeño resumen y de ahí en el PRO, ya ingresando en el PRO, a quienes conozco por primera vez. Buenísimo. Eh, Che, me encanta, Débora, está muy piola esto. no sé, me pareció que podía, como usted dijo que tenía que ser así como interesante y algo que llame la atención para ir, para leerlo, entonces digo, bueno, me parece que también contar un poco de las experiencias personales como habíamos hablado, pero lo hice muy, muy resumido, obviamente, los factores que a mí me parecieron importantes, ¿no? No, no, es muy Eh, importante. Puede ser más amplio. Lo importante no es que puede o no, no importa. Lo sí, importante es qué quieres rescatar de esa motivación individual que aporte a la mirada del trabajo. claro, lógico, O sea, que lógico. todo lo que Entonces, sirva para ampliar eso es fundamental, porque claro. ya, De es ahí un tema. hago una breve referencia de algunos actores a los que voy a ir nombrando, obviamente. Sí, Por ejemplo, Gabriel Chumpitaz, Ana Laura Martínez, que es con quien hoy trabajo, Pablo Hapkin, Carolina Lozada. Bueno, me faltaría que después igualmente lo nombro, pero otros actores más. ¿Cómo es el sistema electoral acá en Rosario? ¿Cuántos habitantes tenemos? ¿Cuántos ediles en el consejo? ¿Cuántos gobernadores? ¿Cuántos senadores, intendentes y demás? ¿Cómo es el sistema electoral? Pongo las boletas, la foto de las boletas de la elección, ¿de qué elección? de estas elecciones. Eso, Sí. bueno, después Ah, de seguramente la esta. tengo que. De estas, sí. Lo que pasa es que ahora estoy buscando, ahora las puse como para tener una idea, ¿no? Pero, por ejemplo, la de gobernadores, esta verde, que está acá, yo creo que se ve cuando muevo el mouse, ¿verdad? Esta Sí, verde, esa en realidad es la última, la de las generales, esa boleta. No pude encontrar la que era de las pasos, que era un poquito más larga. claro, yo Pero lo que sí pienso, sí, lo que pienso, Débora, es que antes que poner, ya me estoy tratando de ubicar, sí. antes de poner tu motivación, o bueno, podría ser concomitante, no importa, pero antes que poner lo de las boletas, tenés que poner el objetivo que te planteaste. Ok. Porque si no, ¿qué sentido tiene poner una boleta así porque sí? O sea, digo, por ejemplo, yo me imaginé, si vos querés, pensando, voy a analizar la gestión de gobierno de la Intendencia de Rosario, del Intendente Hapkin 1923, a partir de estos resultados que se configuraron con este sistema electoral. Entonces, este es el sistema, esta es la población, este fue el resultado, esta fue la boleta y estas fueron las herramientas con las que contó para la gestión. Y a partir de Sí, ahí pone la boleta, ¿se entiende? sí, 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 sí. Por eso digo, Eso. lo armé Eso hoy así. búscatelo, porque Sí, está sí, buenísimo ponerlo y después lo ubicás bien. claro, Y está bueno que la expliques también, perfecto. que la expliques la boleta, porque yo la veo y yo puedo entender, pero alguien que no conoce nada, No, pero lógico, esa no era la entiende idea. nada. También la idea era pensando para quienes no están en Rosario y no conocen demasiado. Exactamente, exactamente. Y hablando de eso, es muy importante, no sé si va a venir después, un poquito de historia de los gobiernos de Rosario, con qué coaliciones contaron los diferentes intendentes, si estaban alineados o no a la gestión provincial o nacional. Claro, Mínimo, pero a exacto. veces unos pequeños cuadros te ubican, ¿entendés? Entonces vos Claro. decís, este tipo Hapkin era la primera vez, era una larga tradición, Sí, ¿de eso va a dónde venir viene? ahora más Claro, adelante, un poquito más adelante. Por eso digo, yo ahora lo acomodé así sí, para no está olvidarme perfecto. algunas ideas, ¿no? Vuelvo a repetir, esto no es el trabajo final, lógico. No, no, Eh, voy a añadir lo que es la idea, ¿no? La firma de ujú, acuerdo de Unidos para Cambiar Santa Fe, para que la gente conozca un poquito también de eso, perfecto, cuáles ¿cómo eran nace los la coalición? lineamientos, claro, Sí. cómo nace de alguna manera la coalición y Ahí es los importante, ejes. ahí es importante, está bien, pero ahí es importante el porqué de la necesidad de una coalición, que una cosa puede ser políticamente hablando, ideológicamente hablando, que es correcto, pero la que nos interesa en esta materia, es el porqué respecto de el sistema electoral, porque a Sí, veces algunos sistemas no promueven las alianzas. Esto hablando técnicamente,
está bien que pongas todo esto, la motivación ideológica, por qué coincidimos en estos aspectos, pero también el tema específico que es, bueno, en este sistema, si no haces una alianza, no puedes llegar a posiciones de gobierno. claro. Porque, te digo por qué, en sistemas parlamentarios no se hacen alianzas, se establecen después para formar gobierno. Y acá la necesidad es previa, eso hay que explicarlo. Ludmila, ¿quería decir algo? No, ¿quién es? ¿Alguien habló? No. Seguí, Débora. No, profe, me conecté y se conecta con el sonido. Tranquila, dale. Bueno, entonces, como bien decía, esta firma de acuerdos es el lineamiento para lograr, o sea, esto de Unidos para Cambiar Santa Fe. ¿Cuáles son Ujú. los ejes? Un breve Bien. resumen de los ejes importantes. Bien, un segundito. Bueno, la fotito de cuándo fue el acto. Yo acá, no sé si es válido o no, un pequeño videito que tengo en mis redes de ese día, cuando hacía un panorama de cómo estaba todo en Callastá. Súper válido. O sea, que fui testigo de esa firma, ¿no? Pero es válido, Bueno, porque esto es y si no fuese tuyo, y si fuese de otro, pero tenés un sí, también. link al acto, es fundamental, porque el que quiera ampliar, lo ve. Claro, yo acá también añadí una foto de ese día que yo misma saqué, de todos los firmantes. Bien. Y después justamente acá ahora puse así como título, hablemos del intendente. Y acá es donde vos decías de quién es, por ejemplo, el intendente, de dónde viene. Entonces, un breve resumen de quién es, de dónde viene y el partido que hoy tiene. Y No, cómo gana las elecciones. Sí. sí, eso está correcto, está correcto. Es importante, tal vez estas cosas que pones cortas son las que hay que desarrollar más. Ah, ok. No es que esto menos. Yo pondría, hablemos de las intendencias, y ahí pones un pequeño cuadro, quiénes fueron los intendentes, si juntaron con mayorías o no, cuánto duró la gestión, piripipi, Claro, pero corto, y después largo a la que vos te querés enfocar. claro, Pero vos ahí exacto. lo comparás en perspectiva con los demás. Claro, yo ahí puse desde el Tribunal Electoral también cómo terminó, ¿no es cierto?, las elecciones, Pero con qué esta es de porcentaje. ahora. Esto es todo de ahora, Bueno, con el objetivo del trabajo esto se desarrolla mejor porque en función del objetivo, yo tal vez no trabajaría con las de ahora, yo trabajaría con las anteriores. con las anteriores, ok. Y Sí, porque sí, tenés como todo un panorama más amplio, digamos, de lo que pasó después. claro, lo que pasa es que Pablo, en este caso, por ejemplo, el intendente, va a ser intendente por segunda vez, Por porque él eso, ganó pero, ahora y actualmente es intendente. claro, pero si vos pones ¿Cómo ganó? Claro, y cómo gobernó, y eso tal vez incluso te puede explicar, como no tenés el final, y está bueno que no tengas el no, final, no, conocer un poco, haciendo el trabajo, e investigando, conocer cómo fue la gestión, entender las formas de gobierno, entender las alianzas que estableció, qué medidas importantes tomó y con qué apoyos contó, te va a permitir también tal vez entender por qué ganó ahora también, ¿entendés? entiendo. Entonces, Sí, sí. son cosas que te van saliendo a medida que vas escribiendo. Sí, no, no, por eso vuelvo a repetir. Yo ahora puse así a lo bruto y después ¿Sí? probablemente haya cosas que la tenga que sacar, pero bueno, Sí, voy sí, sí. poniendo así. Puse un mapa con un link después abajo, porque en realidad este mapa es interactivo, donde uno va apretando cada numerito, cada barrio, podríamos decir, cada seccional en realidad de acá de la ciudad. Esto es el mapa de Rosario. Pero esto es mapa que de circunscripción electoral. Claro, de cómo salieron bueno, un compañero algo mostraba el otro día, Sí, eh, sí. de cómo salió, o sea, dónde ganó Pablo Hapkin, el actual intendente, y Mm. por cuánto ganó Juan Monteverde, que es el que no pasó, o sea, el que no ganó, Por pero eso, vos tenés que lo, aclarar que son los distritos electorales de Rosario. Hay que explicar ok, todas esas cosas. ok, listo. Bueno, Ahí Ludmila te está comentando, mira. ay, no, no veo yo de acá. Puso un me No, a ver. gusta. Puso, me parece buenísimo el trabajo de Débora. Ahí está, ahí lo vi, gracias. Bueno, esperemos que sea eficaz después, no sé. Esto es, vuelvo a repetir. Bueno. Después un breve artículo donde Pablo decía, por ejemplo, que iba a trabajar codo a codo con Maximiliano Puyaro, que va a ser el gobernador a partir del año que viene. Sí. Eh, bueno, y acá después Pero hablar bueno, un pará, poquito. ¿ves? Pará. Es mucho más interesante que cuentes cómo fue la gestión con un gobernador opositor que Claro, con un gobernador de la misma línea.
Bueno, no sé Claro, si es claro, más interesante. Podría hacerlo también de la misma línea interesante, porque a veces hay rispideces. claro. Piensen, por ejemplo, Menem Dualde eran del mismo partido, por decir, no sé, y fue una posición feroz. Sí, Este, claro. pero así que tal vez sería más interesante ver cómo articuló, cómo, ¿no? Con el gobierno que no era oficialista, que Claro, no por era eso la, oficialista. la idea es después llevarlo, por eso hago todos estos pequeños, vuelvo a repetir, falta info, seguramente otras las voy a quitar, pero la Sí, idea me parece por ahora es justamente llegar al objetivo de esto, ¿no? Del, como el balance, ¿verdad? Por lógico. ejemplo, de Pablo Hapkin. Ujú. Me parece que, o sea, no me parece, lo voy a encarar desde ese lado, por eso necesitaba hacer como un panorama que aunque no lo puse todavía todo, cómo Mm. fue el gobierno anteriormente con la oposición y cómo se especula que va a ser a partir de todo este lineamiento que surge en Santa Fe, ¿no? Por eso Lógico. acá no voy a nombrar sobre el gobernador, o sea, el gobernador no actual, sino el que va a ser gobernador, pero obviamente que voy a tener que nombrar a Omar Perotti, que es el actual todavía gobernador de Santa Fe, el tema de los diputados, ¿Qué un diputados? poquito también, ¿Provinciales? ¿Provinciales o...? los provinciales. Claro, no, los ediles los llamaste vos a los concejales, ¿no? Yo, claro, normalmente le llamamos ediles, pero bueno, No, sí, bueno, igualmente después, entendí que eran concejales de Rosario, sí. claro, No, pero vos ahí tenés después, que sí, explicar, yo quiero que expliques con sí, cuántos concejales cuenta la Intendencia de Rosario, cómo se compone la asamblea, cómo se eligen claro, esos cargos, sí, sí, bueno, básicamente son esas cosas, porque eso es cómo se forma gobierno. Y perfecto, si contó Hapkin con gobierno unificado o no durante la claro, gestión, a pesar de no estar alineado con la gobernación de Santa Fe. Pero tal vez tuvo gobierno unificado en Rosario, lo que le permitió hacer muchas cosas. Por ejemplo, acá en la ciudad se entiende, en la ciudad de Buenos Aires, vos tenés un oficialismo que tiene mayoría en la legislatura, ¿correcto? Pero que, no era, que era opositor al gobierno nacional. Entonces, gobernaba con cierta fuerza y comodidad al interior y tenía las ripideces respecto de lo que es básico, la llegada de los fondos, pero como la ciudad es muy rica, tal vez no los necesitaba y podía dar esas disputas nada más que por hacer propaganda. Pero tal vez en Rosario no es así. Tal vez en Rosario necesita sí o sí que le bajen la guita de la coparticipación que va de la gobernación a la intendencia, y si es del gobierno opositor puede haber trabas, no les dan contratos. Todas claro. estas son las cosas que digo, bueno, ¿y cómo sortió esas vallas? ¿Qué estrategias articuló para poder gobernar? ¿Se entiende todas estas cosas que digo? Sí, 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 Esto es lo sí, sí, sí. rico, digamos. Es que la idea también era eso, ¿no? Bueno, el tema de los concejales, como decía un poquito, bueno, y Mm. ahí hasta ahí lo dejé, ¿no? Porque Está ya bien. después ya las otras hojas son los machetes que yo me voy haciendo, cuáles son los puntos que voy a ir tocando y demás. No, Pero no. bueno, nada, A ver, no, está bien no sé si es encaminado. interesante o no, pero Ahí está bien encaminado. A mí lo que me gusta personalmente, pero yo no sé, esto es personalmente, me gusta cuando aparecen elementos históricos. A mí me gusta. ok, Bueno, pero no, no es que es un requisito, porque tal vez hincho las pelotas con esto y, a ver, a mí me ubica. Decir, bueno, no, la intendencia siempre fue de tal gestión, qué sé yo, y acá te lo muestro empíricamente. Mira, tucu, 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 tucu. El caudillo de Rosario fue tal, pum. Todos lo conocen acá en Rosario, pum. Esas cosas son fundamentales. A mí me encanta porque cuando vos llegas a un lugar y no entendés, como vos no conocés a tal, no, y no entendés nada de cómo funciona esta ciudad si vos no conocés a tal. ¿Se entiende lo que digo? No importa si ese tal, este, eh, como se dice, explica el sistema gubernamental. No, es al revés. A veces el sistema de gobierno, sus variables, se explican en función de los liderazgos. Voy a dar un ejemplo histórico. La Constitución de Francia, también lo dijo Facu, de 1958, se dice que se hizo a medida de Charles de Gaulle. Entonces, ¿cómo uno puede explicar el sistema semipresidencialista francés? Y porque Charles de Gaulle ganó la resistencia, ¿correcto?, contra los nazis. Al principio no lo conocía ni Montoto, pero cuando Francia fue libre, y bueno, ¿y quién es el referente? Es este tipo. ¿Y Francia qué era? Una república. ¿Ahora cómo tiene que ser? No, ahora hay que darle todo el poder a este tipo. Y se construyeron las instituciones en función de ese.
¿Siguen este razonamiento? Y esto es lo que les quería decir para arrancar. Ya que, Débora, ¿algo más? No, no, profe, nada más. Por ahora me gustaría, sí, saber algunos comentarios si es que se puede, lógico. ¿Qué les parece? Más allá de lo que dijo, creo que Ludmila, creo que había sido, ¿no? No, bueno, igual, ya está. Voy a hacer vertical. Acá con lo que digo yo es suficiente. No, si alguien le quiere decir algo a Débora, que le diga, ¿eh? No hay Me problema. parecía, iba a decir algo, pero la verdad que ahora no digo nada. ¿Qué querés que te diga, No, Ezequiel? decí lo que quieras. No, 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 me pareció perfecto. Vos sabés que yo había encarado por la misma línea, Débora, pero porque por experiencia propia dentro de las gestiones, digo, ¿cómo lo encaro sin ser autorreferencial, ¿viste? Quedaba medio, y lo tuyo está buenísimo porque tiene fundamento para explicar la historia y cómo se fue componiendo todo. Sí, lo que por ahí yo, por ejemplo, en mi ciudad, que es Quilmes, voy a hacer que lo que había hablado con Ezequiel, que lo estoy haciendo, pero obviamente lo tengo todavía todo. A mí me gusta la hojita y la lapicera primero, darle, Ujú. darle, darle. Y lo voy a encarar con dos o tres gestiones nomás, un periodo donde hay un único intendente, después de todos los intendentes que hubo del 83 a esta parte, hay un único intendente que repitió mandato, ¿no? Que se llama Barba Gutiérrez, le dicen acá. Y está bueno porque además repitió estando casi enemistado o casi archi enemigos con la gestión nacional de ese momento. Entonces, vos decís, el arrastre fue superior, o sea, el arrastre nacional fue superior al odio interno o a la inconveniencia interna, y eso está bueno. Bueno, después acá llegó Cambiemos con Martiniano Molina, y hoy volvió peronismo con Mayra Mendoza. En esas gestiones yo estaba de concejal, que fui concejal como oficialista, concejal opositor, pero después en otros periodos estuve en la parte, viste, una temporada en el quinto piso, Sí. varias temporadas aquí sería en el segundo, que es una intendencia, y en Secretaría de Servicios Públicos, en varios lugares. Y más allá de cómo se compone el gobierno y cómo se fueron dando esos gobiernos, la mirada creo que desde la oposición, desde el oficialismo y después, obviamente, los miles y los cientos de vericuetos y acuerdos que debe haber, porque uno más participando y siendo parte de comisiones en el HCD, eh, vos lo sabrás bien, Débora, cómo se le puede hacer fácil, difícil o imposible a un intendente. O sea, acá hubo intendentes que tenían mayoría en el Consejo Deliberante que no pudieron gobernar, y intendentes que tuvieron minoría casi absoluta en el Consejo y gobernaron en base a acuerdos perfectamente. Así que eh, me diste la pauta vos, hiciste punta en decir, bueno, nos podemos poner y explicar desde ese lugar para fundamentar lo que pasó. Y vos, Ezequiel, decís un poco de historia que te gusta, y eso a mí también está bueno hacer esa historia más casera quizás, ¿no? Está bien, hay un sistema de partido, hay un sistema electoral determinado, hay una, eh, una LOM, una ley orgánica de las municipalidades determinada, pero después se da con distintos actores y los que han sido aquí varones del conurbano, los llamados varones del conurbano, quién se llevó puesto todo y quién no. Eso es un poquito lo que quería contar yo en el trabajo, y bueno, y Débora creo que fue por ahí, y la verdad que me pareció bárbaro. Sí, Bueno, yo puedo decir algo No, escuchando ya a mis dos compañeros. Me causó mucha gracia porque yo no, sabía no, que dejanos él iba a terminar, decir, no. lo que yo digo es palabra santa. Bueno, yo la verdad que voy a hablar igual, porque estamos en democracia, ¿no? Entonces yo, digamos, sí voy a hablar obviamente del partido de Malvinas Argentinas y cómo se gestó ese partido. Hice una reseña histórica muy corta, de la cual, pero a mí, digamos, la vez sí, pasada no me dijiste esto, Susi. no,
No, Bueno, hablamos de reseña, pero me faltaba definir el tema. O sea, yo lo que voy a poner es estudio de caso del municipio, de las formas de gobierno del municipio de Malvinas Argentinas en un periodo de 2015-2019, del espera que cual estoy yo, anotando. sí, 2015. Sí, dale, seguí. del cual yo hago en esa reseña una previa de la génesis de, digamos, del partido, y justo que yo obviamente no lo vivencié en gestión pública, y voy a hablar de digamos, de un periodo del cual yo sí pude participar dentro de un sector que pertenecía a este gobierno, ¿no? Y bueno, también me sentí muy identificada con lo que dijo Débora, porque yo tuve una participación parecida, ¿no? O sea, a mí me convoca una gestión de la cual supuestamente era de justicialismo, del cual yo no tenía bien definido, o sea, cuál era mi ideología política, con qué estaba de acuerdo, nunca me había puesto a pensar eso, y la verdad que hacer la gestión me permitió hoy tener una mirada mucho más objetiva, y de hecho estoy haciendo una carrera de la cual no, digamos, mi ideología política no cuenta a la hora de hablar, digamos, o de criticar no, criticar en el buen sentido, ¿no? De tu accionar como político. Entonces, lo voy a encarar por ese lado, pero voy a hablar como en tercera persona, porque bien, yo pertenecí a esa gestión, pero de la cual hoy puedo analizar cómo se comportaron esas formas de gobierno. Bueno, ahora Maxi, Débora, volví a ponerme como host. A Porque ver cómo lo hago. tengo que apagar el micrófono de Maxi, que no sé qué está Ah, haciendo. sí, pero pará, ¿cómo hago, No pasa profe? nada. Bueno, Maxi, ahí está, apagalo. No, yo te lo ¿Cómo? apago. Ahí está, ya. Ahí va. Cuando puedas poner. Bueno, Mirna, ahí ya me anoté entonces. A ver, lo que dice Damián, lo que dice Débora, lo que dice Mirna, eso se llama observador participante. Está dentro de las técnicas de investigación. Gracias, Débora. Eh, así que claramente que cuando uno es observador participante tiene que capitalizar toda esa observación, ¿sí? Y tiene que advertir cuando hay cuestiones valorativas que se pueden esgrimir y también se debe, en realidad, es imposible la realidad, pero tratar de explicar cuál es el arco, cuáles son las otras posiciones, pero a mí igualmente, más que nada, más allá de la ideología que puedan llegar a tener y que lo pueden expresar y que está muy bien, esperen que a Maxi, ya está. Eh, es muy importante para la materia y también como investigadores, que sepan comprender las herramientas y las estrategias de gobierno, ¿sí? Porque vos ahí, Damián, dijiste, ¿quién se llevó todo puesto? Ah, yo me quedé con esa frase, dentro de las que estabas diciendo. Y a mí, la verdad me hace ruido el quién se llevó todo puesto, porque ahí hay un trabajo que hacer. No es quién se llevó todo puesto, ya tiene una carga valorativa negativa. Yo te podría decir, ¿quién articuló mejor todas las herramientas que tiene a disposición para encauzar un gobierno? Y vos después puedes poner, hay un cuestionamiento desde el punto de vista republicano que tiene esta mirada, pero hay otras miradas que dicen que la felicidad del pueblo importa más que el mecanismo republicano. ¿Se entiende lo que quiero decir? Estoy parafraseando sin que se den cuenta lo que sería un liberalismo clásico versus una especie de peronismo de los años 50, sería fascismo, ¿entienden? Pero vos ponés, digamos, las posiciones ideológicas encontradas, ponés las herramientas y lo explicás y después das tu opinión al final. Bueno, yo creo que debe haber una autolimitación eh, que finalmente pondere la pluralidad y no sé, y considero que esto es democrático y que esto no, pero que me expliques cómo No, alguien... no, esperá, yo le iba a poner en trabajo, se llevaron todo puesto. Pero después la valoración negativa se la está dando vos.
No dije si estaba bien, No, mal. bueno. No Se dije si llevaron estaba todo bien o mal puesto. o Tiene, nada. tiene Se acá, llevaron. tiene una carga valorativa negativa. Se llevaron todo No, ¿por puesto. qué? No, Pero ¿por qué? O sea, no. Puede ser que haya sido un intendente muy victorioso. no, Llegó, está bien. tuvo No, 20 no. años, Quiero 20 decir, años de gobierno, y no quiere quiero decir decir, que tenga una si carga vamos, negativa. podemos explicar la gestión de algún noble o cacique que para mantener a raya un gobierno Te hizo entiendo varias, perfectamente. claro, hizo No, varios obviamente, baños de nada. sangre, y uno puede decir, qué astuto fue, sí, pero qué pérdida, qué falta de humanidad, ¿entiendes? ¿No? Así, No, se entiende perfectamente y siempre con las herramientas de la claro. literatura sobre el tema y de las leyes, ¿no? Obvio. Yo porque quiero que de acá salgan científicos con valores, pero científicos. ¿Está? Y no, pero tienen que, sí, a capitalizar todas las experiencias personales e incluso les digo, Débora, estoy seguro que vos vas a poder, los demás no sé, pero si pueden también, si pueden hacerle reportaje a los protagonistas, lo que se llaman encuestas cualitativas, eso es fundamental para un trabajo de este tenor. Eh, no, hablé con tal y le pregunté tal cosa. Me respondió esto, y ahí uno de ahí rescata cosas. Fíjense cómo valoriza esta herramienta de esta forma. No van a poder explicar todo, pero tienen que profundizar algunas variables. Son 1.000.000 las variables. La multiplicidad de variables es infinita. ¿Está? Bueno, una cosa más. No, esperen, ¿alguien más me quiere decir algo del trabajo de cada que están? Yo tengo anotados. Eh, esperen, ¿eh? Eh, yo tengo anotados Belén Galván, Avellaneda, Damián Castro, Quilmes. Después hay que profundizar más detalles, ¿no? Andrés, quiere Rosario, comportamiento. Bueno, acá me anoté varias cosas, Andrés. Débora, ya hablaba. Jonathan, disputas ejecutivo legislativo en el caso peruano. Castillo, PPK, Vizcarra. Esto hablamos, me gustó. Juan, que dijo que iba a hablar de los jefes de gabinete al poder, lo está pensando, ok. Mirna, me anotó recién, Malvinas Argentina, 2015-2019. Tienen que explicarme qué de cada caso. La única que profundizó más o menos bien ahora, aunque tiene que pensarlo, es Débora. ¿Alguien más me quiere decir? Profe, yo voy a hacer el análisis de la ciudad de Funes, que está ubicado al lado de Rosario. Yo tenía una clienta en Pues, Funes. Sí, ¿eh? tenía una clienta en Funes. Ah, sí, bueno, Bueno. por ahí conoce cómo es el caso de la ciudad, digamos. No, tanto no conozco. Tengo una clienta que me compra carteras nada más. Ah, bueno. Tenemos acá un intendente que es justicialista, pero su forma de gobierno es más amplia, tiene en su gabinete muchos radicales, ha ampliado un poco. Está Así que iba a bien. hacer un análisis de las elecciones paso cuando él asume, Sí. digamos, y cómo llevó su gobierno estos 4 años, y bueno, fue reelecto ahora, así que podría hacer un comentario final. Espera, entonces, más gestión de gobierno. Claro. Bien. Bien, 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 bien. ¿Quién más? ¿No hay más? Miren cómo yo les hincho, pero bueno. Dijo, Profe, sí, está, perdón, no podía prender el micrófono. Por lo que habíamos hablado la otra vez, como tema, lo había elegido, y puse como tema principal, había puesto el nombre de tema de poner el Club del Fútbol Argentino y la escalera hacia el fútbol. sí, me acuerdo que hablamos de ese tema. Difícil. Sí, Y como caso, iba a ser, bueno, una introducción, qué sé yo, y como caso principal y puntual iba a usar el de Macri, que es presidente de Boca, jefe de gobierno porteño, y después, sí. bueno, explicar un poco, digamos, lo que fue la gestión de Macri en la jefatura de gobierno. Le pongo un título, Nicolás, a tu trabajo, pero lo Por estoy favor. cargando de valores, ¿eh? Eh, Boca Juniors, perdón, si está mal, vos me corregís, ¿eh? Sí, sí. Como plataforma, lanzamiento de. No, la cambio. Pará, Bueno, lo cambio. Perdón. Me interesa a mí. No como lanzamiento, como puerta al
Estoy diciendo todo mal. Perdón. No pasa nada, profe. Ahí va. Pasa. Si está mal, lo cambiamos. No, igual Escenario. más o menos es eso. O sea, no hay mucho que cambiar. No, bueno, qué sé yo. No, también me puede decir, mira, el tipo fue a Boca porque ama Boca. No, no creo que diga eso, pero no importa. Qué sé yo. No sé. Sí, yo usé, digamos, la palabra escalera con adentro de otras comillas, porque bueno, es realmente una escalera, es una plataforma, una puerta, o sea, hay mil formas de llamarlo también. No, también tienen que entender esto que es una realidad. La actividad política se hace en todos lados, vieron, bajo diferentes modalidades. Y cuando Ujú. uno, vamos a decir, le va bien, entre comillas, ¿qué sería le va bien? Lidera, influencia a los demás, genera ascendencia, respeto, liderazgo, ¿sí? Eh, Domina situaciones, gobierna situaciones. Es natural que avance hacia instituciones macro un poco más grandes y más importantes que tengan efectos sobre más población y ahí excede la de Boca y excede una población más grande. Es natural. Eh, Así que la gente hace política de diferentes lugares, ¿no es cierto? Uno puede empezar siendo un dirigente, qué sé yo, empresarial o sindical, y después pasa a liderar la asociación gremial empresarial que representa a un conjunto de instituciones, y de ahí pasa a otra, ¿no es cierto? Y de ahí salta una diputación, una intendencia, así funciona. Nadie accede a un cargo nacional sin haber hecho un mínimo recorrido. Puede ser que sí, por el tema del efecto de las boletas, ¿no? Los personalismos, y cómo se fomentan a veces candidaturas individuales que tienen que ver más con el conocimiento que otra cosa, y a veces financistas buscan candidatos. Eso también puede ser, pero tiene que haber por parte de la persona que se presta a eso una motivación hacia lo público, ¿no es cierto? Natural. Este, bueno, ahí te lo anoté. ¿Alguien más? ¿O estamos? Sí, Jonathan. Jorge, perdón. Va, ahí no se levantó la mano, no sé. Es difícil virtual, ¿eh? Ustedes se dan cuenta que es difícil. Yo tipo tengo que manejar esta situación. Jorge, tenés la mano levantada. Hola, Sí, sí, hola, ¿se me la escucha? levanta. ¿Se te escucha? Ok. Pablo Bogado escribió en el chat sobre su trabajo, profe, si quiere se lo leo para que lo pueda anotar. Ah, no vi. Esperá. Chat. Aguárdenme, chat. Uy, Pablo, ¿por qué no me dijiste? Ah, no funciona el micrófono. Listo. Gracias, gracias, Jorge. Mi trabajo será sobre Paraguay, forma de gobierno, poder legislativo, mandato, forma de elección, todo. Sistema electoral, después de años de gobierno ahí no alcanzo a leer, de coloradismo, la victoria de la oposición liderado por el obispo Fernando Lugo en 2008 y su expulsión en 2012 mediante un golpe institucional. El que escribe esto se llama, ah, es un politólogo muy famoso que escribe sobre los juicios políticos, me olvidé el nombre ahora. Bueno, después lo busco. Dibujado por mayoría colorados en el... Bueno, perfecto, Pablo, me lo copio y me lo pego, ¿está bien? Tratá de centrarlo. Va a ser el caso de Lugo. Gracias, profe, no, no es nada. Me lo estoy pegando acá. Miren lo que hago. Pablo, Pablo. Ah, no te tenía acá. Ya me iba a seguir, vale. Pablo, Bogado. Pego todo eso. Después lo acomodo. Después lo acomodo. Listo. Acá me habla Débora, que me dice prome, pero es profe. Sí, me retiro. Bueno, nos vemos. Eh, listo. Y Jorge levantó la mano otra vez. Vamos, Jorge. Sí, sí, hola. Dale, dale. Bueno, me anda un poco mal. Ah, hola. Te escuchamos, ¿eh? Ah, ok. Es sobre mi trabajo, profe, quería decir algo. Aún no he delimitado bien, digamos, el objeto del caso, pero
le comento que me gustaría, si bien voy a hablar sobre estas disputas, me gustaría hablar en un caso específico para no hacer todo un recorrido histórico. He pensado, lo voy a determinar esta semana, pero he pensado, digamos, porque no es con todos los gobiernos que pasa eso, pero me gustaría más o menos hablar en un caso específico del por qué le era imposible, digamos, construir gobernabilidad, por qué, digamos, de un plano institucional y, y bueno, especificar un poco más. Aún no he determinado sobre quién, pero digamos, de esos tres casos o de esos tres presidentes, pues seguramente de uno de ellos me explaye un poco más, sea un poco más específico, pero me gustaría abordar eso, digamos, esa disputa entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero también sobre una presidencia en particular y por qué no pudo, digamos, lograr mantenerse en el poder, lograr gobernabilidad, lograr alianzas, eh, hablar un poco sobre su plan de gobierno, los intereses que se interponían, digamos, a partir de su programa, más o menos así. No sé Entendí si tiene una perfecto. opinión para... No, no, que es lógico, porque son muchos los presidentes, estamos hablando de Perú, son muchos los presidentes que no terminaron el mandato en Perú, y entiendo que la dificultad está enfocada en cuál elegir. Pueden ser todos similares, pero al mismo tiempo tienen particularidades cada uno. Yo pienso, sí, entonces yo pienso que vas a tener que hacer un enfoque general primero y un enfoque particular después, en el caso al que te quiero referir. ¿Digo bien? Sí, sí, Bueno, cuando lo delimites, decís, pero un enfoque general en donde se hable de todas las presidencias que no terminaron va a ser fundamental. Explicar el sistema de sí, gobierno, explicar esto que le contamos la vez pasada, de que el gabinete tiene que ser nombrado o apoyado por el Parlamento es fundamental, ¿sí? El sí, tamaño sí, de la profe. asamblea es fundamental, todas esas cosas son fundamentales. Todo esto surge de la Constitución de Fujimori en el 93. Exactamente, quería justamente decirle eso, a Y partir bueno, de la explicación de la Constitución de 1993, perfecto. Y sí, que, porque es que, que medular, me todos parece... sabemos que es medular. Bueno, Exactamente, bueno, gracias. no, no es nada. ¿Alguno más? ¿Alguna más? Sí. Profe, Vamos. como, yo quería trabajar el tema de, bueno, el socialismo en la ciudad de Rosario cuando gobernó la ciudad, trabajó en la descentralización de la administración, eh, digamos, en los distritos y ver cómo una vez que llegó a ser gobierno provincial, inició un proceso similar, pero con las regiones, las 5 regiones de la provincia, que esto después Pará, fue abandonado. Gonzalo, ¿me ubicás? Espera, ubicame que me perdí. Espera. Me dijiste el caso del socialismo en la gobernación de Santa Fe. Primero en la ciudad, en la gestión de la ciudad de Rosario, Ah, pará. después una vez que el socialismo estuvo 30 años gobernando la ciudad de Rosario. Eh, y después estuvo 12 en la provincia. Espera, tengo una Entonces, pregunta, Gonzalo, así yo entiendo. Estuvo 30 años el socialismo en la ciudad de Rosario. ¿Desde qué año? desde el 89 hasta que perdimos con Hapkin en 2019. Sí. Mira, mira, Y bueno, 1989. después Espera. con, O sea, que el socialismo estuvo en Rosario claro, desde el 89 hasta el 19 sí. y concomitantemente en la gobernación, Eh, estuvo 7. 2007, 2019. Perfecto, listo. Y me lo agendé Entonces, porque si no después me olvido, ¿viste? Ahí. bien, y lo que yo quiero ver es el proceso de descentralización de la administración en la ciudad, en los 6 distritos, y cómo una vez que llegó a la provincia, empezó un proceso similar en las 5 regiones de la provincia, que esto después, bueno, el peronismo lo abandonó. Te hago una Como, pregunta que yo no conozco. sí. Cuando hablas de proceso de descentralización, ¿qué? ¿De la gestión de gobierno? No, básicamente se crearon, se dividió la ciudad en 6 distritos Sí. y
digamos, se crearon espacios físicos y sirven para descentralizar la administración para que la gente no se tenga que mover al centro para hacer los trámites más importantes. Y hay Sí. directores de distrito que tratan de extender o de hacerse cargo de una porción del territorio. Obviamente responden directamente al intendente, pero es una manera de descentralizar algunas áreas. Que se abandona un poco la idea esto sobre todo en la parte más política de las seccionales y demás, que eran más por barrios. Esto agrupa, por ejemplo, está el distrito sur, el distrito sudoeste, el distrito centro, el distrito Sí, está norte. bueno. Y te hago una pregunta. Y Eh, las regiones después a nivel provincial es una manera de agrupar determinados departamentos más por, digamos, también por la cuestión geográfica y por que tienen determinadas características en común, y también en clave política para restarle algún tipo de poder al Senado de la provincia, que bueno, porque nada, siempre los proyectos de reforma constitucional del socialismo apuntaban hacia la unicameralidad y terminé de cerrar ese antro que es el Senado provincial, pero bueno. bueno, para lo de antro, que es el Senado, No, no, eso es lo bueno, no menos. importa. Yo Pero, lo banco en el trabajo esto que digo, pero sí me no, parece. no, espera, yo quiero que expliques lo mismo que le dije a Damián, que más allá que después digas que no te gusta, que podemos compartir, no tengo idea, que vos No, me no, digas, pasa esto, que cuando se centraliza acá, pasa tal cosa, genera tal efecto, no, todo eso. totalmente. Eso es Sí, importante. hay un tema de que manejan mucha caja, son Eso, termina siendo ruidosos perjudicial para muchísimo tal cosa. tiempo. Los Sí, departamentos están pensados, digamos, no me acuerdo cómo se llamaba este fenómeno. Era, clientelismo. viene de Estados Unidos, pero esto de empezar a sumar Gerrymandering, gerrymandering. ese, claro. Y Digamos, modificar. Bueno, esa es justo, Gonzalo, la pregunta que te iba a hacer. Dejo de compartir, que es súper interesante lo que estás contando. Si alguien no entiende algo, me va diciendo, pero yo tengo muchas preguntas, todas cosas me generan dudas todo esto. No, sí. esto que estás contando que pasó, que yo no tenía la más remota idea, esto en Rosario tuvo un respaldo legislativo desde Esto la es, Intendencia de Rosario y después lo esto, mismo para la gobernación. esto es muy, o sea, lo que yo te digo de la edición departamental es viejísimo. Sí, Después, la descentralización fue pura y meramente administrativa, o sea, no fue en no términos políticos dependía de un órgano colegiado legislativo que tenía otras fuerzas. Eso es lo que estoy preguntando. claro, no, eso siguió existiendo y sigue existiendo al día de hoy. De hecho, otro fenómeno que podría ser bastante interesante es ver por qué las únicas dos provincias que no tienen reelección de gobernador, que son Santa Fe y Mendoza, son las únicas dos que sus constituciones son previas a la reforma del 94 y que están incumpliendo, digamos, el pedido de reforma. Cuando se reforma la Constitución Nacional del 94, se le pide a las provincias que Justo. ajusten sus... Sí. No, espera, Y eso justo lo charlamos porque esto vos no estuviste la vez pasada, ¿no? no puede estar. La vez pasada estuvimos charlando de la Constitución de Santa Fe, que era del año 67, no me acuerdo qué año dijimos que era. Hablamos del sistema, que ya lo conocía yo un poco, pero lo volvimos a refrescar, de la gobernabilidad que se genera al llevarse todo, 1964, gracias Andrés, de que se genera esta gobernabilidad a partir de que el que gana se lleva la mayoría de los diputados, creo que era. Sí. Pero vos, acá Gonzalo, planteaste un abanico de temas, todos súper interesantes, que está bueno esquematizar para alguien que no entiende y que quiere saber, porque dice, esto lo tengo que entender todo. Tanto lo que hablaste de la centralización de Rosario administrativa, como también gubernamental, como algo que te voy a agregar ahora, que es qué generó eso respecto de las gestiones de política y si después se pudo eliminar o no, independientemente de si eso estaba o no instrumentalizado en leyes. Y después, después planteaste lo de la relación entre esta gestión de descentralización versus un Senado que parece que fuera una potencia contraria a lo que generan estas políticas, y todo eso yo no entendí nada, pero me gustaría que si lo vas a hablar,
lo desarrolles bien en el trabajo porque está bueno. No, obvio, en realidad se avanzó en la descentralización administrativa, se buscó intentar que esa descentralización administrativa avance también en lo que sea la visión de la representación política de esos territorios, pero bueno, eso ya quedó trunco porque básicamente para reformar la constitución de la provincia y Claro, rever eso te iba a preguntar. territorial, necesitas justamente de los actores que son parte del problema. Claro, 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 pero eso te iba a preguntar, ¿por qué, qué pasó, eso para el trabajo, si se puede, tal vez no tiene respuesta, qué pasó que no pudieron lograr las mayorías necesarias con una narrativa, con una concientización, piripipi, que permitiera que esas reformas se engrosaran, digamos, que tuviesen más, digamos, se entiende, ¿no? A partir de una sanción legislativa que le da la fuerza o la robustez que necesita para no volver atrás con una nueva gestión que dice, chau con todo esto. Eso está bueno para pensar por qué no, tal vez no se quiso, tal vez no se pudo, tal vez se desestimó, no tengo idea. Está bueno. Sí, no, de hecho, el peronismo después ahora trabajó con 40 microrregiones que, si ves los lugares que rodean los puntos de referencia de cada una de esas microrregiones, son todos municipios, comunas alineados al peronismo, que muchas veces no es la ciudad de referencia de esas regiones, digamos, porque están alineadas a los otros espacios políticos. Pero bueno, eso ya... Bueno, vos escuchá, vos armalo, Dale. hacelo pensando que lo escribís para alguien que no conoce, ¿correcto? Porque No, yo pienso más que nada en ver la parte administrativa, la descentralización administrativa tanto de Rosario y hacer un poco un espejo la provincia que sigue más o menos la misma lógica y ver, bueno, algunas repercusiones pero no te olvides de usar las variables de la materia. No, obviamente las repercusiones políticas que también trajo eso, porque fue una discusión política. De claro, hecho, lo no, primero que hace el peronismo es eliminar las 5 regiones. O sea, es lo primero que hace. Está bien, todo eso, pero ojo que eso no es gerrymandering, atención. No. ¿Te Sí, parece? justo, sí, la justificación de cómo fueron creados y cómo están concebidos los departamentos. Hay algunos departamentos en la provincia que no tienen sentido, pero bueno. Claro, pero bueno, para el que no sabe qué es gerrymandering, vamos a hablar ahora de sistemas electorales. ¿Alguien más quiere decir algo? Ya te anoté lo de Gonzalo. ¿Estamos? Profe, Sergio, ¿cómo va Ezequiel? ¿Tanto acá tiempo? ¿Todo estoy. bien? Todo bien. ¿Ya te pudiste acomodar? Sí, me da. Bien. Bien, más que nada con respecto a los temas. Yo justo estaba viendo ahí un compañero, había puesto Quilmes, ¿verdad? Damián. Damián, ¿no? Él desde una parte más técnica creo que lo iba a tocar, ¿no? Desde lo que No, es... no, Damián dijo que va a hablar de uno que se llama el Barba Gutiérrez, dijiste, que es, como yo no te puse el nombre de Damián, pero te lo voy a poner ahora, la anomalía de Quilmes, un tipo que religió. Exacto. El único intendente que pudo tener 2 mandatos. O sea, él iba a enfocarse ahí y cómo fue esa gestión, con qué fuerzas contó, hay que explicar el sistema en Quilmes, cómo funciona, pipipi, todo eso. ¿Vos qué querés hacer, Sergio? Claro, yo lo que estaba pensando, hablando un poco de Quilmes, Sí. hacerlo pero desde una perspectiva religiosa. Por ejemplo, la relación de los gobiernos... ¿Cómo? No, me mata porque me van diciendo cosas que yo sinceramente no manejo. Así como Gonzalo habló de la descentralización administrativa. Yo no solo no soy experto, sino que no tengo idea. Ahora vamos a pasar del tema religioso, que me encanta también, no tengo idea. Seguí. Bien. Y la relación, o sea, el vínculo, ¿no? Entre lo que es el Estado con las comunidades de fe, en este caso en el distrito de Quilmes, como hacerlo un poquito más sectorizado. Después en lo que es el tiempo Pero propiamente, pues pará. Si vas a hacer esto, como le decía Gonzalo, tiene que tener un anclaje, digamos, en lo que son las variables de la materia, ¿entendés? Por ejemplo, no sé, qué concejales tienen o qué actores informales, pero con ascendencia, tienen llegada a, este,
lugares de rezo donde se manejan políticas públicas A, B, C, y que eso permite establecer una alianza a pesar de tener oposición y piripipí, y eso te permite una gobernabilidad. ¿Entendés lo que estoy diciendo? Bien, sí, sí, se entrecortó un poco. A ver, Ah, creo haberlo entendido. ¿vuelvo a decirlo? Sí, por favor, pues justo se me entrecortó a mí, perdón. Bueno, Se me decía, cambió el lo- internet. ah, por ejemplo, vos vas a decir de un aspecto religioso. Esto, la mirada tiene que ser politológica. Entonces, la idea sería, por ejemplo, pienso, hay un montón de organizaciones este, intermedias, sociales, que agrupan gente, en donde hay liderazgos que pueden tener eh, ¿cómo se llama? Un aspecto religioso, moral, pero que tienen cierta ascendencia sobre las personas y eso permite eh, no establecer, eso permite implementar políticas públicas, ¿sí? Que te Claro, o generan sea, el vínculo o ciertos sea, campos de ¿cómo? gobernabilidad, digo, y que, por ejemplo, permiten, no sé, contar con mayorías, contar con el éxito de las políticas públicas a pesar de no contar con las herramientas institucionales que necesitas para llevarlas Básicamente, adelante, perdón, sería ¿correcto? como donde no llega el Estado, llegan las instituciones, por decirlo así. Es decir, Y por gobernar otro lado, significa, gobernar, vamos a decir, es mantener una situación controlada y puede ser con una mirada que tenga que ver con un estado, no sé qué. No sé, no quiero empezar a poner mis cuestiones valorativas de lo que sería. Básicamente es decir, controlar una situación y mantenerse en el tiempo desarrollando políticas públicas A, B, C, ideológicamente le claro, pueden por gustar a ejemplo, unos o a otros. en lo que ¿Cómo? respecta a nivel de gobierno, es Sí, en el gobierno de Martiniano Molina, que estuvo desde el 2015 hasta el 2019, sí, y cómo eso se termina afianzando en el periodo de pandemia sí. con la nueva gestión de Mayra Mendoza, que Bueno, de hecho, oíme, voy a hacer esto. Espera, voy a ponerme acá. Sí, Sergio Aquino, Quilmes, la cuestión religiosa, pero no es religiosa por religiosa, ¿eh? Las asociaciones civiles, ya cambié. las comunidades de fe, Ah, me gustó. Me gustó. Qué lindo. Las comunidades de fe y la gobernabilidad. Ahí va. ¿te gustó el Y título? sí, esto sería 2019, no, Martiniano Molina fue 2015. 2015. Puede ser hasta 2019, que es el fin del gobierno, digamos, de Martiniano, Sí, no, porque o dijiste, bien, tuvo una continuación, dijiste. bien tuvo una continuidad cuando empezó Sí, la gestión de Mayra Mendoza, que sí. de hecho se afianzó en el periodo de pandemia, que Bueno, cuando empezó ese momento, que fue justo al comienzo de la nueva gestión, sí, las primeras bases y los primeros recursos en quienes se apoyaron para repartir y para eventualmente contener lo social fue a través de todas las organizaciones de la sociedad civil, pero así también, por sobre todo, se destacan las organizaciones religiosas quienes estuvieron suplantando mucho, bueno, han trabajado junto con el ejército, han hecho, bueno, tareas tanto de contención desde lo material, desde el alimento, desde lo espiritual, de asistencia psicológica también. Fue un trabajo bastante arduo, que eso fue como la consecuencia de los trabajos previos, o sea, de asentamiento, ¿no? O sea, ujú, de propiamente de cómo, por ejemplo, y bueno, ahí hablando un poco de lo que es el distrito, a nivel porcentajes, tenemos un promedio aproximadamente, bueno, si bien hay muchas comunidades de fe, ¿no? No solamente se habla desde la cuestión cristiana, tanto católica, evangélica, también están las comunidades judías, musulmanas, umbandas, después otras comunidades también de otras bueno, de otras creencias que también acompañaron la gestión
y por sobre Bueno, todas las cosas oíme, el armate un denominador común mapa, de la sociedad. armate un mapa conceptual de todo esto, poné definiciones, ¿sí? Bien, Chao, Gonzalo, no hay problema, nos vemos. Este, y plantealo, dale. bien, bien, perfecto, genial. Quedamos así. Bueno, sigo. Muchas gracias. Yo me quedé con Nicolás, Pablo, Damián, Sergio, los demás no sé dónde están, espero que estén. Estamos. Vamos, Invisibles, pero vamos, bien, estamos. Juan. Ahí te veo dando un discurso en esa foto, o por lo menos indicando que algo estás indicando. Sí, podría ser dando un discurso señalando el cielo, ya que recién hablaba, pero no, creo que era dando un discurso. Bueno, hoy tenía para empezar, lo va a desarrollar Facundo la vez que viene. Pasa que hay una realidad. Yo a Facu le dejo dar los temas y yo los voy escuchando en los trabajos, porque si no, si no me la paso hablando yo, ¿entienden? Me gusta escucharles y ver qué piensan, qué van a hacer. Bueno, pero no importa. Me toca arrancar con sistemas electorales. Hay un tema que ya nunca di, que era la primera clase, me lo perdí. Hasta ahora lo que estuvimos viendo fue cómo se forman gobiernos, ¿correcto? Y gestión de gobierno. Sí, claramente que todo lo que es sistemas electorales uno lo va todo el tiempo rozando, porque es inevitable no pensar eh, en lo electoral, no, pero vamos a diferenciarlo, no es lo mismo el momento electoral del momento de la gestión de gobierno, y no se está todo el tiempo bajo modalidad electoral. Digamos al revés, la mayor parte del tiempo estamos en modo gestión de gobierno. Es cierto que hay diferentes elecciones todo el tiempo en todos lados, ¿correcto? Con momentos de mayor intensidad y momentos de menor intensidad. Y no es en todos los casos iguales, en algunos lugares hay elecciones cada 4, en otros lugares cada 2 y cada 4 de distintas cosas, y en algunos lugares obligatoriamente cada 4 o 5, pero en el medio pueden pasar cosas que lleven a que hayan elecciones, ¿cierto? Y esto es eh, em, para los regímenes democráticos. No todos los regímenes de gobierno son democráticos, por lo tanto no siempre hay elecciones. Yo ahí, bueno, entonces, los sistemas electorales, que ese sería el título, son un conjunto de variables, de la misma forma que es un conjunto de variables cómo se forma gobierno o gobernabilidad o forma de gobierno. Eh, la mayor diversidad de variables se da en los sistemas electorales. Hay una infinidad de variables que cada vez se profundizan más, porque cada vez con, con las nuevas tecnologías se van ampliando los objetos de estudio, ¿sí? Básicamente estoy pensando en boletas electrónicas o todo lo que es electrónico. No vamos a hablar acá de campañas electorales, ese no es nuestro tema, eso se charla en opinión pública, creo que tienen materia de opinión pública, ¿no es cierto? O no sé qué materias tienen. Sí, medios y de medio de comunicación y opinión pública, una cosa así. Claro. Bueno, yo de eso no soy experto para nada, aunque me encanta y estoy todo el tiempo prestando atención, siento que podría decir miles de cosas, pero no es mi dominio, así que no sería ese el tema. Eh, Ahora, de los sistemas electorales les dejé dos textos básicos ahí en el WordPress. Les dejé uno de Abel Medina y les dejé uno de Pasquino. Por dejarles, porque son una infinidad de textos. Yo siempre lo daba con uno de Molinelli, que es viejo ya, pero me ordenaba. Eh, las grandes variables, si uno tiene que decir, bueno, a ver, ¿por dónde arranco a pensar los sistemas electorales? Bueno, son 5 grandes temas, me parece, no me acuerdo bien. Voy a decirlo medio de memoria. Eh, Formas de elección de candidatos, ¿sí? Ese sería como toda una dimensión del sistema electoral. Forma de elección de candidatos. Tipos de boleta o de candidaturas.
eh, fórmulas electorales que pueden ser de mayoría o de proporcionalidad. Este sería dentro de las variables la gran parteaguas. Sistemas proporcionales, sistemas de mayoría. ¿Sí? Pero es una de las variables. Umbrales, ese sería otra variable, umbrales. Y la otra sería tamaños de las circunscripciones. ¿Me siguieron todo esto que dije? Lo dije de memoria, lo tengo que volver a repetir o lo anotaron. Lo anoté. Bien, digamos, Anotado. y tienen que decir, bueno, a ver, ¿cómo? Y eso serían las variables formales de un cientista de sistemas políticos comparados que está haciendo una comparativa. Esas serían como las básicas. ¿Qué pasa? Bueno, pasa algo que a los que cursaron conmigo teoría sociológica o se llama sujeto y sociedad, mencionamos, que es el sentido subjetivo que Weber aporta como la mirada del investigador. Es decir, acá hola Melanie, acá las variables no se explican sin un sentido subjetivo, ¿correcto? Y si ustedes se dieron cuenta, todas las cosas que me estuvieron contando, cada uno, tienen que ver con sus miradas, sus apreciaciones, sus valoraciones, las motivaciones de por qué eligen ciertos temas y qué cosas prefieren y qué cosas no prefieren moralmente hablando, ¿correcto? Ideológicamente hablando. Entonces hay toda una mirada valorativa que tienen que también ponérsela a las variables. Entonces no se pueden analizar las variables de manera objetiva, no existe. Eh, el- y de hecho es lo más rico, si el investigador no le pone su impronta, pierde la esencia, el alma del trabajo, ¿no? Hacemos un trabajo comparativo de instituciones, pero eso es un bodrio. No lo hagan. No lo hagan. Pongan mejor su experiencia personal primero. Siempre, siempre es interesante. Bueno, eh, el texto que tengo acá, que tengo en la mano, es el del capítulo 5 de Pasquino, que no trabaja los sistemas electorales en la esquematización que les acabo de dar. Las que le di recién es de Molinelli. ¿Sí? Umbrales, tipo de candidatura, tipo de boleta. Leí la de Almedina es parecido. ¿A cuál es parecido? A la de Molinelli, ¿no? Creo que sí. Creo que sí, porque no lo leí el otro, pero el Sí, de porque Abal no importa, Medina sí. porque sigue el mismo esquema Valmedina de Molinelli. Un poco Molinelli el maestro de todos, porque era el que eras argentino, el que este capítulo de Molinelli que yo les menciono, que no se los di, está en el libro de el Manual de Ciencia Política de Julio Pinto, viejo, con el que yo estudié. Y todos seguían un poco esa morfología. El de Pasquino, que es europeo, tiene otro formato. En la sección o en la variable que es formas de selección de candidaturas, escuchen lo que voy a decir ahora, es cómo se eligen los candidatos. Molinelli hablaba de las fórmulas más cerradas en las que nadie participa en la elección de los candidatos a sistemas en los que participan todos en la elección de los candidatos. En Argentina, para la elección de candidatos de gobierno federal, estamos hablando de presidente, diputados o presidenta, diputados, diputadas, senadores, senadoras, miembros del Parla Sur, ¿sí? El sistema que tenemos electoral es de los más amplios, las PASO, primarias, abiertas, simultáneas, obligatorias. No siempre fue así. Las PASO se sancionaron como ley en el 2009, se implementaron por primera vez en el 2011. Muchas provincias tenían sistemas
de selección o elección de candidatos, muchas provincias tenían para cargos provinciales de forma previa a la PASO, y muchas provincias ayornaron este sistema después de que se puso a nivel nacional en el 2009. Por ejemplo, las PASO en la provincia creo que existen del 2011, y en la Ciudad de Buenos Aires no me acuerdo si es del 2013 o 15, no estoy seguro. No sé cómo es en Santa Fe, porque digo Santa Fe porque estamos ahora con toda gente de Santa Fe. Si ya tenían PASO desde antes, si tienen PASO, si no tienen Sí, PASO. había paso desde antes, desde el 2007, si no me equivoco. Bueno, 9. bueno. Y lo que voy a decir de las PASO, gracias Juan por el aporte, lo que voy a decir de las PASO, que quiero decir solo ahora, es que las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que es una variable, escuchen, del sistema electoral, por ser tan amplias, las PASO tienen todas las variables de los sistemas electorales, esa variable. Es decir, como que a esa variable se le pueden adosar todas las variables del sistema. Es decir, hay umbral para las PASO, hay tipos de boleta y tipos de candidatura para las PASO, ¿sí? Hay fórmulas para las PASO, fórmulas de mayoría de representación proporcional, y las PASO son una variable del sistema electoral, pero que tiene todas las variables. Ahora, si la forma de elegir candidatos fuese una atribución unipersonal del líder del partido, en la que nadie participa, ¿sí? No tendríamos que adosarle a las PASO todas las variables. ¿Siguen este razonamiento que estoy diciendo o es complejo? Es decir, las PASO son en sí misma una elección que podría llevarse toda la materia. Análisis de las PASO y las variables de las PASO. Y digo esto porque muchas veces se confunde todo. Y se confunde todo mucho más cuando analizamos elecciones provinciales y elecciones nacionales todo a la vez. Y se confunde mucho más si encima las analizamos al mismo tiempo, porque se desarrollan los comicios al mismo tiempo. ¿Sigo? Pasquino, en su capítulo 5, empieza explicando qué es el voto y empieza explicando algunas variables que no se van a trabajar, pero que son tal vez más importantes que las variables que acabo de mencionar. Y estaría bueno repasarlas. Y lo vamos a decir ahora. Si no me están siguiendo, me dicen. Lo más importante, bueno, lo primero que dice es por qué el voto es importante. Bueno, si no hay voto, no estamos hablando de un sistema democrático, básicamente. Creo que sí, si vamos a hablar del sistema democrático, lo mínimo que tiene que haber para hablar de democracia es elecciones, es la base. Después vamos a hablar de pluralidad de voces, vamos a hablar de la existencia de todos los partidos sin proscripción, un montón de variables más, libertad de prensa, pero sin elecciones no hay sistema democrático, es la línea divisoria. Si no hay elecciones, hablamos de regímenes no democráticos y pasamos a otro tipo de análisis. ¿Correcto esto? Digo también esto para que no se aventuren, igual estamos haciendo todos los trabajos con gestiones actuales, pero a veces algunos se aventuran a hacer análisis electoral o electoralista de periodos predemocráticos y pierde un poco el sentido. ¿Qué sentido tiene hablar de tipos de partido, tipos de boleta? Lo tiene, por supuesto, pero no con amplitud. En regímenes predemocráticos, por ejemplo, para mí, antes de 1983, es todo predemocrático, porque había proscripción, además de golpes. Entonces es difícil establecer ahí comparaciones válidas. Sí puede uno hablar de tipos de elecciones, tipos de boletas, pero todo como antecedentes de lo que sería después la democracia. Tampoco tenemos que pensar que la democracia es algo eterno, porque uno piensa, llegamos a la democracia
y la democracia se sostiene por sí sola. No, no es tan evidente. No es tan evidente. Belén, ¿querés decir algo? Tenés la mano levantada. Es un tema esto No, de la... profe, no levanté la mano igual. Ah, Bajé sos mi me mouse, parece. perdóname. Es mi mouse que se para al lado tuyo y se pone como una manita, perdón. Me distrajo. Bueno, lo segundo que dice Pasquino es que él no se va a ocupar de el voto en regímenes no democráticos. Y tiene sentido. Se ocupa del voto y de los efectos que tiene sobre los sistemas de partidos en regímenes democráticos. Ahora, ¿qué variables no trabaja, pero que tal vez podríamos pensar son fundamentales? La primera que menciona Pasquino, fíjense, le da un párrafo, pero es fundamental, es la fecha de las elecciones. Yo no la mencioné dentro de las primeras que categoricé, pero la pueden poner como una variable fundamental. ¿Cuándo es la fecha de las elecciones? ¿Es la fecha una atribución que tienen los, los actores políticos o es una atribución que en realidad viene establecida por una reglamentación que no se puede evadir y que fija de alguna manera reglas claras para todas y para todos porque la fecha ya está establecida? ¿Siguen este razonamiento? Ustedes tienen que saber que muchos gobernadores y gobernadoras tienen un esquema en el que la fecha de las elecciones es una facultad en la que tienen un margen de negociación, no de negociación, de, ¿cómo se llama la palabra? Discrecionalidad. Y no es menor. Ustedes fíjense el efecto que tuvo sobre las elecciones nacionales en este año electoral haber desdoblado casi todas las provincias la elección respecto de la elección nacional. ¿Ustedes lo advirtieron o no? Ya lo hablamos un poquito la vez pasada, medio al pasar, pero no la elección de las PASO, que también no es menor, en la que Milei saca 30%, 6 millones y medio de votos, o 7, no me acuerdo ya ahora, no hubiese sido igual si la mayor parte de las provincias hubiesen desarrollado. Sí, perdón. Andrés Massa le debe un costillar a Kicillof. Sí, tenés razón. La elección, pero bueno, ahí me gusta porque Andrés lo resume. Está correcto. No hubiese sido el mismo resultado si todas las provincias hubiesen tenido por obligación que hacer el acto eleccionario, celebrarlo, el mismo día que la elección nacional. ¿Sí o no? Eso es fundamental. En Argentina, por nuestro esquema federal, que no es tan federal, pero en algunas cuestiones sí, como por ejemplo esta, las provincias siguen la cronología electoral que indican sus constituciones. Algunas constituciones dicen que las elecciones se pueden celebrar tantos días antes, tantos días después de la elección presidencial o de la elección de diputados y senadores, ¿correcto? Algunas lo tienen ya preestablecido y no lo pueden modificar. Y eso es una variable más que fundamental porque hay un efecto arrastre o hay una lógica de acoplamiento entre autoridades nacionales y autoridades locales. Milei no hubiese sacado estos resultados si se hubiesen desarrollado las elecciones, vuelvo a insistir, todas el mismo día. En la mayoría de los países, esta facultad que tienen las provincias, en los otros países no las tienen. No las tienen. ¿Correcto? Es decir, hay elecciones en los sistemas que vamos a llamar, entre comillas, unitarios, locales. ¿Hay elecciones locales? Sí.
Pero ¿cómo se celebran? Bueno, la reglamentación es la misma para todos y para todas. Ustedes siempre escuchan las noticias. Hoy hay elecciones regionales en Brasil. Hoy hay elecciones regionales en Francia. Y son todas el mismo día. Y bajo el mismo esquema, con el mismo sistema electoral. No pasa como estuvimos acá hablando de Santa Fe, que tiene su constitución del año 1964 y que tiene un sistema electoral totalmente distinto al sistema nacional. En general, todas las regiones, las autonómicas de España, por decir, tienen en general el mismo sistema electoral, con las mismas variables, y se desarrollan todas el mismo día, y no hay tutía sobre esto. Así que esto no es menor. Cuando un intendente tiene autonomía municipal, también hay un desacople respecto de la provincial. Y todo esto es un despelote. Esta variable que no mencioné al principio ya es un despelote. La fecha de las elecciones. Y voy a decir algo más. La fecha, ¿me están siguiendo todo lo que estoy diciendo? La fecha de las Sí, elecciones, profe. ¿sí? La fecha de las elecciones de los cargos federales tampoco, escuchen lo que voy a decir ahora, en Argentina se celebraron todas el mismo día. Tampoco. Esto lo estableció Kirchner en el 2005. Esto no sé si están al tanto. Antes del 2005, cada provincia elegía sus cargos nacionales, más o menos cuando le convenía. ¿Sí? O sea, no estamos hablando de los cargos provinciales, estamos hablando de los cargos federales. Decía, por ejemplo, La Rioja eligió sus diputados en septiembre, porque le calzó, porque quiso, qué sé yo. Y Kirchner, por ley, generó un esquema en el que las elecciones nacionales se hacían todas el mismo día, independientemente de las provinciales. ¿Y esto lo hizo para qué? Para nacionalizar la elección y para revalidar en una especie de accountability vertical, diría O'Donnell, la gestión nacional. Y Kirchner obligó, no sé si ustedes se acuerdan, que apareció todo esto de las candidaturas testimoniales. ¿Se acuerdan las candidaturas testimoniales? Que eran gente, eh, candidatos que se postulaban para cargos que después no iban a asumir, ¿se acuerdan? Y le pusimos testimoniales porque era, bueno, no era efectivo, no se presentaba para ese cargo. ¿Qué hizo? Unificó fecha de elecciones y puso candidaturas testimoniales, eso no era por ley, sino que fue una especie forzándolo. ¿Para qué? Para revalidar la gestión nacional. Esto fue muy criticado porque había una especie de deshonestidad respecto a un candidato que no iba a elegir, que no iba a asumir el cargo para el que se postulaba. El gran cargo testimonial fue el de Scioli, no sé si se acuerdan, que Scioli era candidato a diputado siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires y era obvio que no iba a asumir el cargo de diputado que iba a ganar y que ganó. Y todas las preguntas para Scioli durante toda la campaña eran: Scioli, por sí o por no, ¿usted va a asumir el cargo de diputado si gana la elección? Y Scioli contestaba otra cosa, un arte de oratoria, para evadir siempre una y otra vez la misma pregunta, y después no asumía. Y esto lo digo como dato. Antes la elección, entonces, insisto, de las provincias para cargos de diputados y senadores no era el mismo día que la nación, que en todas las provincias, se celebraba en forma distinta. En la presidencial en general coincidía, pero en la de medio término no. Y a partir del 2005 sí, son siempre el mismo día para todos los cargos federales. ¿Correcto? A partir del 2011 con las PASO, que modificaron también para siempre hasta ahora el mapa o el diseño electoral. El efecto que tuvieron las PASO en el sistema electoral también fue feroz. Es decir, acá siempre viene el tema valorativo. Las PASO son una mierda, las PASO son un gasto, las PASO son una gran encuesta, las PASO sirven, las PASO no sirven. Acá es donde mejor yo puedo ejemplificar esto de que digo, más allá de su opinión valorativa, me interesa que pongan los efectos. ¿Qué efectos generaron las PASO al sistema electoral? Bueno,
fue rutilante la modificación que hicieron las PASO al sistema electoral. ¿Por qué? Porque modificó la conducta de todos los actores, porque modificó la campaña electoral, porque modificó todo las PASO. Más allá de decir, no se puede decir el efecto fue bueno, el efecto fue malo. Eso es como cuando te preguntan si fuiste al cine y te gustó o no te gustó la película. Yo no me pregunté si me gustó o no me gustó, porque la verdad que tenemos más adjetivos que me gusta o no me gusta. Entonces, tenemos más adjetivos para valorizar el efecto de las PASO, si es bueno o malo. El efecto de las PASO es una multiplicidad de efectos en un montón de variables. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y uno después puede decir, bueno, al final la verdad que fue bueno para el sistema electoral en cuanto a la gobernabilidad, malo respecto de que es no sé, la gente se cansó y al final no quiere ir a votar y descreemos de la democracia. Bueno, me siguen, supongo que me siguen. Bueno, eso respecto, por no ahondar, en variable fecha de las elecciones. Si están importante para mirar las preferencias de los electores. Las paso. Sí, sí, los efectos son múltiples. Como decía, eso es fundamental si están o no están preestablecidas las elecciones. Sí, sí, un efecto fundamental fue este que no se dice mucho, que es, vuelvo a las paso, es la cuestión de las expectativas. Ustedes saben que hay otra variable que no está, pero que tiene que ver con las encuestas y las expectativas. Como hay expectativas respecto de los candidatos y después hay un resultado, las expectativas y los resultados generan un efecto posterior. Si un candidato tenía ciertas expectativas de un piso o un techo y no lo cumple, genera un efecto posterior que puede elevarte o hundirte. Pero eso se ve para cada candidato. ¿Entienden? Si vos dabas mucho por un candidato y muy poco obtuvo, el ejemplo mejor ahora es el de Bullrich. Estaba para presidente y sacó 19%, muy poco, es muy poco. Entonces genera un efecto negativo respecto a las expectativas que se tenía, lo que hace que finalmente termine siendo peor en las generales, y eso le va a ocurrir. Le va a ocurrir. También pasó con Cristina en el 2011, pasó con Scioli. Scioli sacó 38%, fíjense hoy lo que sería 38%, y pierde la nacional. Y uno piensa hoy, con 38% perdiste la nacional. Claro, lo que pasa es que la expectativa era más de 40. No sacó más de 40, dijo, ya está, perdió, ya nadie lo votó. ¿Entienden cómo juega eso? Es mejor tener expectativas bajas que tener expectativas altas, porque te termina jugando en contra después. Miren todo lo que generaron las PASO. Bueno, bueno, ¿sigo? Después, Por favor. sigo. Pasquino habla de cuándo el voto es secreto. Esto lo ven, bueno, digámoslo. No, perdón. Cuándo el voto es democrático, perdón. ¿Cuándo el voto es democrático? Y están las características. Que sea universal, que sea universal es extendido a todas y todos. ¿Eh? Que sea libre, es decir, que no haya ningún tipo de restricción al momento de votar. Atención acá, atención. Si vos tenés que empadronarte para votar y no te avisaron, no te enteraste, no te dejaron salir, no pudiste del trabajo para, no, ni siquiera digo para votar, para empadronarte, finalmente el universo se reduce, ¿sí? Y entonces la elección es democrática, pero empieza a quedar como, no viciada, pero deslegitimada. Vieron que en muchos países dicen, bueno, ganó tal por el 60%, pero claro, de un padrón en el que votaron 30. ¿Y dónde están los otros 70? No se enteró, no sabía, no supo, no sabía que era sujeto de derecho, ¿entienden? Ah, yo pensé que votaban esto, sino aquello, yo pensé que votó uno para mí. Mi jefe me dijo que si me iba a empadronar me echaba, bueno, entonces no fui. No sé, cosas que pasan. A la gente le dicen cualquier cosa, ¿entienden? Entonces, libre de restricciones. eh,
Vamos a decir de Estados Unidos, que es un dato fundamental. En Estados Unidos las elecciones siempre eran los martes, ¿sabían? Pero a partir de hace 2 elecciones, creo que siguen siendo los martes, pero se estableció como feriado ese día, antes no era feriado. Y también digamos algo que no todos saben, que las elecciones en Estados Unidos son un día, pero en realidad un mes antes ya se puede empezar a votar. Eso tampoco se dice, digámoslo. Así que se pueden empezar a votar mucho tiempo antes de que sea el día de la votación. Y se puede votar por correo, hay muchas modalidades de voto. Bueno, eso con el tema de libre, sin ningún tipo de restricción. Tiene que ser igual. ¿Qué significa igual? Ningún voto vale más que otro voto. Eso tal vez es lo más importante. Este tal vez es el motivo fundamental por el cual a nadie se le puede imputar haber votado bien o votado mal, ¿sí? Es típico cuando uno está con gente que no conoce, le dicen votá bien, y uno no sabe qué es votar bien, pero está apelando a su ideología con el votar bien, ¿no es cierto? Pero no se puede valorizar el voto de los demás, ni subestimar, porque aparte es el momento, en un sistema en el que hay, en un capitalismo tan perverso, en donde tenemos tan pocas posibilidades de manifestarnos, no le puedes cuestionar a alguien que vote como le parece. Porque es el único momento que tiene para expresarse y decir, toma, acá tenés, jodete. ¿No? Así que bueno, tiene que ser igual. ¿Siempre fue igual? No, no siempre fue igual el voto. La mayor parte del tiempo el voto no fue igual. El voto era por categorías, por estamento, por títulos de propiedad. ¿Cuánto tiempo fue así? La mayor parte del tiempo de la historia de la humanidad en la que hubieron votos. Para que sepan, en el norte de lo que hoy es Alemania, donde estaban todos los príncipes en el régimen feudal, votaban los nobles a los diferentes príncipes, en un esquema de votación que ellos tenían. O sea que siempre existió el voto existió en los parlamentos, entre propietarios, el voto en Roma, siempre hubo votación. Ahora, votación de iguales solo post Segunda Guerra Mundial. ¿Correcto? Y en Argentina, post 1983, antes fue un despelote. Era igual. El voto universal, secreto obligatorio, se establece con la ley de Peña en 1912, por supuesto. Vamos a hacer. De hecho, antes de la ley de Peña también era igual, solo que había otro tipo de restricciones. Si no sos propietario, tal vez no vas, o sí, pero no te dejan ir, y como no era secreto, que este es el otro elemento, como el voto no era secreto, había mucha, claro, voto cantado, acá me agrega Jorge, había muchas presiones, ¿no es cierto? Te llevaban a votar y vos tenías que votar en el atril de la iglesia, diciéndolo a viva voz. Entonces, esa presión, bueno, hacía que votaras de cierta forma. Que el voto sea secreto es fundamental, ¿no? Porque es el momento de mayor intimidad en donde a mí nadie me puede decir lo que yo tengo que hacer, yo pongo el voto que me parece. Todas estas características, libre, universal, directo. Es decir, no sé qué decir, miren, directo, dice Pasquino, sin la intermediación a la elección de candidatos o la atribución de escaños o partidos. Es decir, para Pasquino, si el voto no es directo, no es democrático. Nosotros tuvimos electores toda la historia de la Argentina, hasta el 94. De hecho, les voy a contar algo que tal vez no saben. Cuando gana Menem, miren esta, la contó hace 2 domingos Berbisky. Cuando gana Menem, Alfonsín tantea a Cafiero para ver si se ponían de acuerdo en los electores que había conseguido Cafiero, ¿sí? Para que no votaran a Menem para presidente. Y Cafiero le contesta que no, que había tenido arreglo con Menem en unas internas y que no podía
romper el pacto que habían establecido, pero igual nunca había pasado que electores de un partido votaran a alguien distinto, pero siempre fue una posibilidad. Y la idea de los electores siempre estuvo ligada a que no se le podía dejar a la masa irracional, así se lo entendía antes, y así lo entienden algunos ahora todavía cuando se habla de populismo, que pueda elegir cargos representativos, porque no estaban facultados para tamaña tarea. Entonces, la idea de poner electores era la idea de poner una intermediación entre una masa irracional y un grupo ilustrado. ¿Correcto? Sigue habiendo electores en un montón de países. Por ejemplo, no sé si estuvieron viendo a Francia con Facundo, pero por ejemplo, el Senado francés se elige mediante electores. Son 1018 electores en todo el país. No lo elige el pueblo en forma directa. En Estados Unidos, la forma de elegir senadores es distinta en cada estado y no siempre es directo. ¿Se puede cuestionar que estos países no sean democráticos en ese aspecto? ¿Y por qué no? ¿Qué sé yo? ¿Correcto? Vamos a decir algo, en nuestra Constitución, a partir del año 1994, no sé si lo sabían, aparecen todas estas características del voto en el artículo 37. ¿Por qué digo esto? Porque tal vez es evidente, pero no lo era. Desde la ley Sáenz Peña de 1912 hasta el 1994, no existió en la Constitución esta prescripción. El voto es universal, libre, directo, secreto, ¿sí? Y ahora está en la Constitución. Una más que dice Pasquino, que es interesante, el voto tiene que ser significativo. ¿Qué significa? Que si el voto no sirve para nada porque no modifica la ecuación, si el voto no puede cambiar a las autoridades gobernantes, el sistema no es democrático. Vamos a dar el ejemplo de México. ¿Había elecciones en México durante el periodo del PRI y de partido único? Sí había elecciones, pero el resultado siempre era el mismo, es decir, más allá de que hubiese elecciones, eran elecciones para legitimar un gobierno con un partido que no iba a modificarse. Entonces el voto no era significativo. ¿Por qué? Porque no podía cambiar a las autoridades. Significativo tiene que ser, significa que uno, mediante el voto, puede hacer que cambien las autoridades. Si cambian las autoridades, cambian las políticas públicas, cambian los intereses representados, ¿sí? Y eso le da, y eso también significa, bueno, también tiene que estar establecido que quien pierde deja el cargo y asume quien ganó. Eso es significativo. Si no es significativo, deja de ser democrático. Bueno, todas estas son características fundamentales para que un régimen sea democrático. En cuanto al voto en sí, más allá de todas las variables, ¿sí? Bueno, después menciona Pasquino las barreras informales de tipo legal e institucional al momento de votar, y estas son las que tienen que ver con si es un día hábil o inhábil, si hay que empadronarse previamente, si te robaron el DNI al momento que fuiste a votar y no pudiste, que yo lo encuentro ahora como una muy buena técnica para, estoy siendo irónico, que muchos a los que no podemos hacerles cambiar el voto y ya no votan como quiero que yo voten, impedirles que voten. Es decir, ¿cómo hacer para convencer a alguien? No, mira, robarles el DNI el día de la elección. Exacto. No falla. Es antidemocrático, pero funciona. Entonces, yo, por ejemplo, mi papá no vota como a mí me parece. ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Convencerlo? No. Robarle el DNI. Bueno, pero si esto ocurre de manera sistemática, se convierte en un fraude, ¿entienden? Pero, por ejemplo, voy a decir otro ejemplo. Que esto pasa y está relacionado con el tipo de boleta. Si es boleta única como en Santa Fe, no existe el problema de la falta de boletas, ¿correcto? Pero cuando la boleta es una boleta
por partido o agrupación, en donde dan todas las categorías para una misma agrupación, y falta esa boleta, y vos entrás al cuarto oscuro y no encontrás la boleta, y decís, faltan boletas, y te dicen, votá con lo que hay, eso es una barrera informal que termina generando un sistema, un régimen no democrático. Y eso puede pasar. Eso se soluciona con una boleta única o una boleta electrónica. Tiene otros efectos negativos este tipo de boletas, pero soluciona este aspecto. ¿Entienden? ¿Vieron cuando muchas veces se habla cuál es el aspecto negativo o positivo? Bueno, ¿respecto de qué? Bueno, respecto de la vigencia de un sistema democrático, una boleta única está buena en este sentido. No está peor en el sentido de que privilegia candidaturas individuales, que tienden a la espectacularización de la política. Eso es un tema a solucionar. ¿Distinguen este tipo de divergencias que estoy mencionando? Bueno, otro aspecto que menciona acá Pasquino, que va quedando ya viejo, recontra viejo, pero vamos a mencionarlo, eh, son tres, pero de los tres, uno, el acceso, él lo menciona así, el acceso a la TV pública o a la televisión que tenían los candidatos y las candidatas en el momento de la elección. ¿Por qué queda viejo? Bueno, todos sabemos por qué queda viejo, porque ya nadie mira tele. Pero en un momento yo explicaba esto, imagínense que doy clase, de esto, del 2007, y lo estudio desde el año 98. ¿Y cuándo empezó a cambiar esto? En el 2013. En el 2013, paulatinamente, desde el 2013 en adelante, dejamos de ver tele, cada vez menos, 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 ¿correcto? Y es inversamente proporcional el descenso de ver tele con el ascenso de, ustedes saben, redes sociales a través de dispositivos celulares. Entonces hoy toda esta dinámica empieza a perder sentido del acceso a la televisión de los candidatos. Ojo, sigue teniendo una importancia superlativa. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. El debate presidencial es un tema del que se habla mucho. Es importante el debate presidencial. Uno podría pensar a priori, yo lo digo, a veces lo sostengo, mira, ahora me voy a arrepentir, pero primero afirmo, no sirve para nada. ¿Por qué? Después ahora voy a decir lo contrario, ¿eh? ¿Y hay verdadero debate? No. Con un minuto uno no puede explicar nada. Prácticamente se prende el micrófono, decís hola y te cortan el micrófono. Entonces, ¿qué podés argumentar? Nada. Entonces uno pensaría, bueno, el debate finalmente se transforma en un concierto de chicanas o chistes o mentiras, ¿sí? En las que se luce más uno que otro, apelando a técnicas y estrategias que no tienen que ver con las propuestas, ¿sí? O lo que uno va a hacer o lo que hizo. Entonces, desde ese punto de vista, uno diría, no ayuda o no fomenta la construcción de ciudadanía ese tipo de debates. Yo privilegiaría uno en las que charlen por lo menos media hora de un solo tema. Si no lo querés ver, no lo veas. Sí, decime. Decime. No, no, digo que hoy justamente estaba viendo que se cambiaron un poco las reglas, se pusieron las reglas como la repregunta, el poder interrumpir, y además dice que, yo no lo vi, pero que los temas fueron votados, los temas a tratar, fueron votados por la gente. Sí, mira, voy a decir otra cosa ahora. Bueno, tengo muchas críticas respecto de eso también. Pero estoy básicamente enfocándome al tiempo, porque básicamente el tiempo no te permite desarrollar ningún argumento. Es decir, chicos, con 2 minutos, ¿qué puedes explicar? Nada, nada. Esperen. Sí, si me aguantan 15 ya estoy. Sí. Eh, Ahora, por otro lado, fíjense esto. El debate presidencial, escuchen esto, tuvo el último debate más rating que la semifinal de la Copa del Mundo.
Para un candidato que tiene muy baja visibilidad, el debate sirvió un montón desde ese punto de vista, la gente lo mira. ¿Sirvió para argumentar? No, pero ¿sirvió para tener más conocimiento y que la gente se acerque a sus propuestas? Sí. Entonces uno podría valorarlo desde ese aspecto positivamente. Yo no lo voy a valorar ni positiva ni negativamente, pero sí hay que decir que un debate presidencial tiene efectos sobre la campaña y sobre el posterior desarrollo de los comicios y sobre el resto de las variables del sistema electoral. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Más allá de lo que lo valore negativamente respecto de los argumentos, lo podés valorar positivamente respecto del conocimiento. También habría que ver otras cosas que tienen que ver con la verdad, la verificación y esas cosas. Bueno, no vamos a charlarlo ahora, pero ¿perdió un poco sentido el acceso a la TV pública? Sí. ¿Lo perdió del todo? No. Esto está relacionado también con otro tema, el financiamiento de las campañas. ¿Quién financia las campañas? ¿Cómo se financian las campañas? ¿Quiénes pueden y quiénes no pueden aportar? ¿Es transparente este mecanismo? ¿Hay control por parte de la población? Este, yo les diría, es el gran agujero negro de la política, porque todos sabemos, como cientistas sociales que somos, que hay candidatos y hay financistas y aportantes que aportan a los diferentes candidatos porque necesitan después de la devolución de favores, que es una especie de clientelismo selectivo, ¿no es cierto? Porque si hay clientelismo que tiene que ver favores por votos, no son solamente clientelismo respecto de las grandes mayorías a las que se las compra con alguna dádiva o una prebenda del Estado que debería llegar de alguna manera impersonal y llega de manera más personal, sino que también hay clientelismo que es favores por votos que tienen que ver con grandes favores por grandes aportes de campañas. Fundamental que exista un mayor control respecto al financiamiento y al mismo tiempo les diría, debería existir una ley de financiamiento del periodismo. Fundamental. ¿No es cierto? Porque si no, no sabemos de dónde a uno le hablan. No hay objetividad, sepámoslo. La prensa antes no era objetiva, era la prensa obrera, la prensa burguesa, porque eso habría de cambiar. Bueno, esas son. Estoy mencionando variables que no son las que tendríamos que analizar, ¿correcto? ¿Me siguen en este razonamiento? No son las. Bueno, eh, aporte para la campaña, acceso a la TV. Tengo una que no alcanzo a leer un pirulo. 3, esperen. Ah, él habla del abstencionismo como variable. O si hay que tomarlo como un problema, o cómo tomamos el abstencionismo. Él lo pone como un problema, y yo me puse acá. Para mí es una variable a considerar, porque tiene que ver también con manifestarse de una forma u otra, ¿no? El análisis del voto en blanco, el voto protesta, el voto bronca. eh, Otras variables que no menciona Pasquino, pero yo me anoté históricamente, yo me voy anotando miles. Yo me anoté, por ejemplo, otros elementos importantes de distorsión del sistema electoral. Bueno, lo mencionamos, la fecha de las elecciones. Las candidaturas testimoniales, la unificación legislativo-ejecutivo, las listas colectoras en el efecto arrastre, ¿sí? Ahora, las redes sociales, ¿sí? La importancia que tienen el acceso a esas plataformas digitales, quiénes tienen acceso, bajo qué modalidades, ¿sí? Y esto ya me excede el campo de análisis, pero y otra más. Los mecanismos electrónicos de votación, que no está dentro de ese universo que les mencioné al principio. Pero podríamos ya mencionarlo, como mencioné las PASO, como un universo inmenso, todos los dispositivos, el universo electrónico de los dispositivos de votación, tipos de boleta electrónica que existen, o máquinas electorales,
este, si se imprime, si no se imprime, si es con un numerito, si se compone la boleta en la pantalla, el tipo de random. ¿Me siguen todas estas cosas que digo? Todo esto es fundamental para el sistema electoral. Son todas cosas que no están consideradas en los libros porque ni se mencionaban. Bueno, eh, no estoy cansado, les voy a decir la verdad, estoy cansado. No sé ustedes, pero yo sí. Déjenme ver cómo seguimos. Ya son las 9:05. La clase que viene me toca a mí. ¿Qué fecha estamos hoy? Ah, no, le 18. toca 18. a Hoy es 18. 18. Ah, el 25 creo que le toca a Facu. No sé si va a poder venir Facu o no. Si no puede venir, vengo yo. Y si no, viene Facu. Entonces, ¿cómo empezaríamos la vez que viene? Y si viene Facu, segurísimo. Directamente empezaríamos con, yo sigo esta línea, que es la de Pagino, sería la elección de los cargos monocráticos, ¿sí? Que básicamente sería poder ejecutivo o cargos monocráticos también pueden ser cargos legislativos, pero que se eligen como si fuese una elección de ejecutivo. Por ejemplo, cuando se elige un diputado o un senador en una única circunscripción. El desarrollo de esa elección es como si fuese un cargo monocrático. ¿Siguen este razonamiento? No es que siempre tiene que coincidir con una presidencial. Vamos a seguir este esquema de Pagino, pero las variables que mencioné al principio van apareciendo todas de distintas formas bajo esta dinámica. En algún momento aparece el tipo boleta, en algún momento aparece el umbral, va apareciendo todo. Y bueno, lo vamos desarrollando. Tenía para leer también una página de Pagni, el nudo. Les conté que estoy con el nudo, ya les conté, ¿no? En donde se habla de las dificultades territoriales en las primarias. Pero bueno, ya se hizo tarde y me hablé mucho. Se los voy a leer la vez que viene, me lo marqué. Eh, y creo que con esto estamos. ¿Está bien? ¿Alguien me quiere decir algo? Ah, les quiero decir una... Sí, decime, Sergio. No, que vamos bien, digo que ya hasta ahora vamos bien, no hay ninguna duda. Bueno, no, les quiero decir algo que me pasa. Me cansa mucho la clase virtual. Ustedes no se dan cuenta, pero el esfuerzo de acá es tremendo. Cuando es presencial es otra cosa. Sí, Esta materia es para presencial, profe. No sabes lo que te decís. Yo ya se lo dije a Juan. Juan es el de acá, del centro. Es imposible darla virtual. Bueno, bueno, o sigo yo, porque Facu tuvo que internarse y no sé si va a poder estar disponible. Si está, bien él, si no vengo yo. Les aviso durante la semana, pero seguimos desde acá. ¿Está bien? Bueno, grabo la clase, va a estar grabada, la pongo a disposición y nada, seguimos. Sigan con los trabajos. perfecto. Dale, Que gracias. anden Nos todas vemos la semana que viene. ¿Tomó lista, profe? La vez pasada le puse presente a todos y hoy te digo la verdad, Ludmila, voy a hacer lo mismo. Ok. Listo. Que anden bien. No, profe. Chau, Gracias, chau. profe. Chao, Que gracias. chau. Que descanse, profe, muchas gracias. Gracias.